efectivamente os vamos a hablar un poquito sobre medio ambiente y desarrollo. Medio ambiente y desarrollo es un tema muy amplio, y cuando lo estuvimos empezando a preparar, la verdad que uno no sabe ni por dónde empezar, porque cuando empiezas a hablar de medio ambiente, empiezas a hablar de la parte positiva, de la parte negativa, ¿dónde te empiezas a centrar? Y yo decidí empezar quizás por definir lo que es la contaminación, y la contaminación es, el hecho de contaminar es poner cosas donde no deben estar, ¿vale? De tal manera que esas cosas provoquen algún mal a seres humanos, a la salud de los seres humanos o a la salud del planeta. Hay definiciones mucho más bonitas, por ejemplo la definición legal, esta es la definición que tenemos en la legislación española, en la cual cambian las cosas que os acabo de comentar por sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, pero al final el concepto es el mismo, poner algo donde no debiese estar. Ese es el concepto de contaminación. Bien, y ahora ese concepto de contaminación realmente es un concepto duro, porque realmente lo que supone, lo que está detrás de la contaminación, es que estamos intentando romper un equilibrio con la naturaleza. Y eso es lo que es realmente peligroso, porque durante muchísimo tiempo el ser humano ha estado poniendo cosas donde no debía, y no ha pasado nada. La naturaleza tiene una velocidad con la que es capaz de reparar nuestros cambios, y nosotros tenemos una velocidad con la que somos capaces de provocar cambios. Hasta hace muy poquito tiempo la naturaleza era más rápida que nosotros, y cada vez que nosotros provocábamos un cambio, la naturaleza lo solucionaba. Lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo hemos empezado a crecer, ahora lo vamos a ver, y hemos empezado a romper ese equilibrio. Y hasta cierto modo la naturaleza es elástica, se deja, ¿vale? Nosotros provocamos un cambio y ese cambio puede ser en cierto modo reversible. Sin embargo, estamos llegando a un punto en el que tenemos que empezar a pensar, y a lo mejor algunos de los cambios que estamos provocando no son tan reversibles. En ese sentido, bueno, pues me voy a centrar ya un poquito más en la parte química. Y bueno, pues cuando nosotros hablamos de lo que es la naturaleza, en química nos gusta mucho la termodinámica. Y la termodinámica tiene varias leyes importantes. Hay una primera ley de la termodinámica que dice que lo que hay es lo que hay. Es decir, la energía se conserva. En un sistema cerrado, o sea, la energía ni se crea ni se destruye. Y hay una segunda ley de la termodinámica que dice, por ahí, la dirección natural de las cosas es en este sentido. A los químicos físicos les encanta decir, oye, no, a los físicos, la entropía aumenta, ¿de acuerdo? El desorden aumenta. ¿Qué es lo que está realmente detrás de esa ley? Lo que dice esa ley es que en los procesos naturales, si tú no gastas energía, vas en un determinado sentido. Si quieres ir en el sentido contrario, tienes que gastar energía. Y eso se aplica a la contaminación. Contaminar no vale dinero, ¿vale? Está de acuerdo con ese segundo principio de la termodinámica. Estamos aumentando la entropía, estamos aumentando el desorden. Pero descontaminar, justamente el proceso contrario, sí vale dinero, porque sí tenemos que poner energía para ser capaz de restablecer el orden inicial de las cosas. La naturaleza pone parte de ese dinero, pero cuando somos capaces de romper ese equilibrio, tenemos que pagar nosotros. Y ahí sí aparece un problema importante. Ahí aparece el problema de que no todo el mundo tiene ese dinero, y aparecen las diferencias entre los ricos y los pobres. Los países ricos, los países con elevado nivel de desarrollo, aun cuando no todo el mundo tiene la misma capacidad monetaria, o sea, en los países ricos hay vías para poder solucionar los problemas ambientales. En los países pobres, y eso lo vamos a ir comentando durante esta charla, cambia mucho el concepto y no hay mucho dinero o no hay dinero suficiente como para poder revertir esos procesos de contaminación, esos procesos de daño a la salud de nuestro planeta. Y ahora, pues a mí me surge una pregunta, y es, ¿dónde empieza todo esto del problema ambiental? Probablemente estáis esperando que hable de química, no voy a hablar prácticamente nada de química. No sabíamos quién íbamos a tener dentro de la facultad y digo, bueno, como no sabemos si vamos a ser científicos, si va a ser gente con cualquier tipo de formación, vamos a hablar en lenguaje no muy técnico. ¿Dónde empieza todo el problema ambiental? ¿Dónde creéis vosotros que empieza? Os va a sorprender. O sea, empieza en la Biblia, curiosamente.
¿de acuerdo? Porque si os fijáis, en el Génesis, pues hay una frase, hay una parte que dice, y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejerced el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo el ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y desgraciadamente no lo hemos tomado muy en serio, ¿de acuerdo? No lo hemos tomado tan en serio como que en toda la evolución de la especie humana, que son muchísimos millones de años, ¿de acuerdo? Pues hemos ido creciendo en tamaño de una forma muy importante, pero ha llegado un momento, fijaros que este gráfico es especialmente bonito, porque es un gráfico, ¡ay leches! Es un gráfico en escalas logarítmicas, las escalas logarítmicas son muy engañosas, y esta escala logarítmica lo que te dice es, en estos últimos 100 años, menos de 1000 años, hemos provocado los mayores cambios dentro de la población y del nivel de desarrollo. Y esos cambios han tenido una repercusión directa en la población mundial, que hasta la primera revolución industrial, hasta aquí, estaba más o menos mantenida, ¿de acuerdo? Y estábamos en un planeta que nos dominaba completamente. El ser humano era poca cosa en comparación con el planeta. Sin embargo, llega la revolución industrial, la primera, y empezamos a crecer de forma exponencial, prácticamente. Estamos ahora mismo por aquí, ¿vale? Con algún cambio que se debió a una revolución agrícola, a lo que comentaban anteriormente mis compañeros, con el tema de los fertilizantes, a la agroquímica. Fuimos capaces de sacar de la tierra muchísimo más de lo que se podía sacar antiguamente, con lo cual podíamos dar de comer a más gente, y pues hicimos que el planeta se llenase de más gente, ni más ni menos. O sea, con lo cual la química no es mala, ni mucho menos. Gracias a eso somos tantos como estamos aquí. El problema es que se nos está yendo de las manos, ¿de acuerdo? Y empezamos a estar en una situación en la que la acción del ser humano empieza a condicionar la vida del planeta. En ese sentido, bueno, pues no ha habido una única revolución industrial. Estamos disparando las revoluciones industriales. Y, bueno, pues si uno ya empieza a mirar terminología, hablan ya de que incluso estamos en la cuarta revolución industrial. Todo depende de quién te hable, ¿de acuerdo? Para mí ha habido dos revoluciones importantes. La primera, que fue la que cambiamos la concepción del mundo agrícola al mundo industrial, y la segunda, que fue precisamente la introducción a principios del siglo XX y mediados del siglo XX de toda la agroquímica, lo que ha permitido que podamos dar de alimentar a muchísima más gente, ¿de acuerdo? Pero todas estas revoluciones han tenido un aumento, o sea, como consecuencia, este aumento en la población. Fijaros, desde la revolución industrial hasta ahora, sostenido, grandísimo, en la población y en la esperanza de vida. Hemos pasado de tener 40 años de esperanza de vida a 80 años de esperanza de vida, aquí hay algo relativamente injusto para mí, las mujeres tenéis un poquito más de esperanza de vida que nosotros, esto no debería ser, deberíamos ser iguales para todos, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues es lo que hay, esta es la naturaleza la que manda las normas, ¿de acuerdo? Pero, fijaros, estamos ya a nivel de los 80 años de esperanza de vida. Bien, ahora, aquí también hay desigualdad. Este gráfico lo ha puesto anteriormente también mi compañero, y, bueno, pues veis que en algunos países teóricamente vamos a vivir mucho, mientras que en otros países, fijaros, que la esperanza de vida no es, desafortunadamente, tan grande. Y, además, pues en línea con lo que estábamos comentando antes en el turno de preguntas, pues la química, que tanto bien ha hecho, ¿de acuerdo? Porque ha hecho muchísimo bien, somos muchos y vivimos mucho tiempo, no lo ha hecho todo bien, y hemos tenido muchos fallos que hemos aprendido a solucionar con el tiempo. Y bueno, pues hay fallos importantes, algunos no nuestros exclusivamente. Por ejemplo, el secado, entre comillas, del mar de Aral. Hemos sido capaces de secar un mar, ¿de acuerdo? Entre Kazajistán y Uzbekistán, me parece que está, creo recordar. Y en muy poquito tiempo, por producción industrial, o sea, y por uso en riego masivo, hemos secado un mar. La bahía de Minamata, no sé si os suena, metilmercurio, una contaminación industrial, de una industria petroquímica, que nos inventamos una nueva enfermedad neurológica perdonad con la palabra, o sea, generamos una enfermedad neurológica muy grave.
y que fue lo que trajo consigo que al final el mercurio esté en la lista de los productos más prohibidos. A nivel nacional, Aznalcóllar, algo que ya pues las nuevas generaciones nadie se acuerda, porque yo cuando lo comento en clase nadie sabe qué fue Aznalcóllar, pero fue nuestra gran catástrofe, ¿de acuerdo? Fuimos capaces casi de cargarnos uno de los mejores entornos ecológicos de nuestro país y no se ha solucionado el problema, ¿de acuerdo? Es decir, se solucionó lo muy grave, pero no se ha llegado a solucionar del todo. Problemas como el del Exxon Valdez, con la contaminación en la zona de Alaska, del problema de la explosión de la plataforma petrolífera en el Golfo de México, el problema del Prestige, mucho más cercano, pero del mismo estilo. Es decir, no tenemos remedio, es decir, estamos intentando solucionar cosas, pero hay muchas cosas que no hemos hecho bien. ¿Qué más? Todo esto pues, nos ha ayudado a crear una conciencia social y a cada vez creernos que el medio ambiente tiene más importancia. Y eso pues, nos ha ido ayudando también muchas veces los medios de comunicación. Cada cierto tiempo nos ponen una crisis con la que nos completan los telediarios. O sea, los que tenemos una cierta edad nos empezamos a acordar de la crisis de la lluvia ácida. Pero es que después de la crisis de la lluvia ácida fue el agujero de ozono. Después del agujero de ozono, la eutrofización antropogénica. Después de esa, los disruptores endocrinos. Y ahora estamos en plena crisis de cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no hay noticias políticas, no hay noticias relevantes, pues rápidamente nos sacan la crisis y nos ponen los pelos como escarpias, lo cual no viene mal porque nos ayuda a moderarnos, al menos ligeramente. Y eso, pues en parte, es un aspecto positivo, ¿de acuerdo? Que esas crisis seamos conscientes, porque nos ayudan a movernos como sociedad y nos ayudan a pedir a nuestros legisladores que hagan leyes que nos protejan. Entonces, un ejemplo bastante reciente es lo que ha ocurrido con nuestra última crisis económica. Esa crisis económica, en parte, ha estado ligada a una crisis medioambiental, aunque no nos hayamos dado cuenta. Resulta que en esa crisis económica había determinados países que producían a mucho más bajo coste que nosotros. Y esos países producían a un coste más bajo que nosotros, no solo por los salarios de las personas, sino porque no tenían restricciones ambientales. Determinados ríos del mundo podían absorber toda la contaminación del mundo. ¿Qué ha ocurrido unos años después? Pues si veis las noticias, las ciudades del cáncer, ¿vale? Incremento masivo en enfermedades de muy distintos tipos. ¿Y qué ha ocurrido con esas sociedades? Que han reclamado a sus políticos, oye, haznos una ley que nos proteja. ¿Vale? Bien, hemos crecido, está todo muy bien, pero protégenos porque este crecimiento no ha sido bueno. Oye, ese tema lo hemos vivido hasta hace nada. Siempre les digo a mis alumnos, oye, mirad de dónde viene la ropa que lleváis puesta. Y os vais a dar cuenta de que todos, la compremos donde la compremos, vienen del mismo sitio. ¿Vale? Y que producía mucho más bajo que nosotros, y que nuestras industrias han cerrado porque nosotros teníamos una legislación seria y ellos no tenían una legislación seria, que ahora ya sí empiezan a tenerla. Esto nosotros también lo hemos vivido, y el ejemplo que ponía mi compañero anteriormente, Antonio, sobre Seveso. Seveso fue una catástrofe grave. Bhopal, en la India, fue una catástrofe grave, y motivó a las dos principales economías del mundo, a la Unión Europea, en su momento no era la Unión Europea, a comunidades europeas, y a Estados Unidos, a empezar a pensar en que había que legislar para cambiar nuestro medio ambiente. Y de hecho, esas dos tragedias son las responsables de este Real Decreto. Este Real Decreto es el que regula la autorización ambiental integrada. Sin esa autorización ambiental integrada, no puedes abrir ningún tipo de industria. O sea, y ese Real Decreto existe porque hay una directiva que a su vez se provocó por esa tragedia, por ese tipo de catástrofe. Con lo cual, pues obviamente nosotros estamos modificando nuestras legislaciones, estamos aprendiendo de nuestros errores. Y todos esos errores los llevamos para no volver a cometerlos. En todo esto el dinero juega un papel muy, muy, muy importante. Voy adelante. Pero estamos en una sociedad un poquito curiosa, ¿de acuerdo? En una sociedad en la que incluso hay hasta lo que se llama posverdad, que hasta que la mentira la hacemos muchas veces verdad. Y en medio ambiente la mentira es muy peligrosa, porque nos la creemos muy rápidamente.
Entonces, hay muchísimas campañas de marketing de muchísimas empresas en las cuales juegan con nuestro sentimiento medioambiental. Hay una hace reciente, ¿no? hace un par de años o 3, en la que determinada empresa de coches nos proponía plantar en árboles todo el gasoil o toda la gasolina que íbamos a consumir durante la vida de nuestro coche. Y así no íbamos a generar huella de carbono. Era un timo. ¿Por qué motivo era un timo? Porque si tú plantas un árbol, ese árbol está utilizando carbono, dióxido de carbono, para su crecimiento, que está en la atmósfera. Si tú ese árbol, cuando esté en su máximo estado de crecimiento, no lo entierras a una profundidad tal que cuando se pudra no llegue otra vez el dióxido de carbono a la atmósfera, no has hecho nada, desde el punto de vista de concentración de dióxido de carbono en superficie terrestre. Y como consecuencia no has tenido ningún impacto positivo sobre el cambio climático. Sin embargo, te han cobrado 2.000 euros o 3.000 euros, o lo que cobrasen en esa campaña, por simplemente plantar un bonito bosque forestal. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado, porque muchas veces utilizan nuestro buen sentimiento ambiental para cosas que no son precisamente lícitas. En ese sentido, bueno, pues comentaros que afortunadamente en los países desarrollados todo lo que estamos haciendo no está mal, y ahora mismo hay un concepto muy importante que es el concepto de economía circular. Es decir, vamos a intentar ser capaces de que con la mínima cantidad de nuevos recursos, con los propios recursos que estamos utilizando en nuestro sistema, utilizarlos de forma cíclica, de tal manera que afectemos lo menos posible al planeta. Y bueno, pues si el proceso triunfa, el proceso de introducción de economía circular, esto pues a lo mejor puede tener una buena perspectiva en un futuro. Ahora, hay que pensar un poquito, y yo pienso en los países en vías de desarrollo, porque los países en vías de... nosotros nos podemos permitir el lujo de hacer legislaciones, y ya os he comentado con algún país que estaba en vías de desarrollo lo que les ha ocurrido en la última década. Hay algunos que no se pueden permitir cambiar la legislación porque no tienen dinero para cambiar la legislación. Cuando uno cambia la legislación hay que poner dinero encima de la mesa, ¿vale? Y mientras que los países del sudeste asiático empezaban a tener ese dinero, los países de África no tienen ese dinero encima de la mesa. Y bueno, pues cuando hablamos de países en vías de desarrollo hay que pensar, en primer lugar, no tenemos ese dinero para ponerlo encima de la mesa. Segundo lugar, esos países no son solo pobres. El problema es que tienen muy mal distribuida la riqueza. Hay gente que vive muy bien y mucha gente que vive muy mal. Y hablan un vocabulario completamente diferente al nuestro, porque los problemas no son los nuestros. Y hasta que uno no está dentro de esos países, no acaba de ver realmente cuál es la problemática que tienen relacionada con el medio ambiente. En parte, pues también esto, y vuelvo otra vez a la Biblia. Ya no lo comentaba la Biblia. No soy una persona especialmente creyente, practicante, pero, oye, pues cuando están las cosas hay que reconocerlo. Y en este caso nos lo comentan en el Apocalipsis. Lo que pasa es que el Apocalipsis es un libro muy difícil de leer, ¿vale? Es muy críptico. Y, bueno, pues aquí habla, fijaros, de las desigualdades que se podían establecer cuando hablan del tercer sello. Y hablan precisamente, fijaros, y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni al aceite ni al vino. A ver qué leche significa eso. Un denario era lo que ganaba una persona después de trabajar un día entero. Un becario nuestro de investigación cobra 20.000 euros al año aproximadamente. Eso equivale en días útiles a 75 euros al día. Con lo cual, transformarlo en 75 euros. 2 libras de trigo era aproximadamente lo que podía comer una persona. ¿De acuerdo? Básico, muy básico. Pongamos, por ejemplo, una taza de arroz. 6 libras de cebada era lo que podía comer una bestia. ¿De acuerdo? Pongamos 1 litro de gasoil. Y esto, la gente normal, el aceite y el vino, ni lo cataba. ¿Vale? Pongamos, pues, perfume y velocidad 5G de transmisión de datos. Básicamente, lo que te estaba diciendo en ese texto es, oye, se genera una sociedad en la que las desigualdades son tremendas. Y eso, pues no solo lo comentan en la Biblia, sino también este señor, Gandhi, pues lo comentaba en una frase bastante célebre que decía: la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre.
Es decir, las desigualdades sí son muy, muy, muy importantes y pues hay que ver cómo luchar contra ellas. Y ahora vamos a ver, por cierto, ¿cuánto tiempo llevo ahora mismo? Porque no sé a qué lo he empezado, sobre menos cuarto. Ah, vale, voy bien de tiempo, entonces no hay problema. Bueno, pues, ¿qué recursos necesitamos para vivir? Es la pregunta que os hago, darle una vuelta. Y uno empieza a pensar, ¿un móvil? A lo mejor ahora mismo nos levantamos ya directamente con el móvil a ver qué ha pasado. Unos zapatos, una chaqueta, una camisa. Vamos a ponernos un poquito más dramáticos, ¿vale? Vamos a una catástrofe natural. ¿Qué es lo que más echamos de menos cuando hay una catástrofe natural? Hay una regla que es la regla del 3 y que te dice lo que puede sobrevivir sin. ¿Puede sobrevivir 3 minutos sin aire? No lo probéis, yo creo que 3 minutos no llegaría, ¿de acuerdo? ¿Puede sobrevivir 3 días sin agua? O sea, perdona, 3 horas sin refugio, refugios en condiciones extremas, se entiende, ¿de acuerdo? Sin energía. Puede sobrevivir 3 días sin agua y hasta 3 semanas sin alimentos, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaos, esto de aquí no es práctico, o sea, lo que no hagamos en 3 minutos no lo vamos a solucionar, y 3 semanas tenemos mucho tiempo. Estas son las 2 cosas que tú necesitas rápidamente en cualquier momento. Tú necesitas siempre energía y necesitas agua. Son las 2 necesidades materiales más importantes que tenemos. Y tenemos que intentar ver cómo ser capaz de proporcionárselas a la gente. Yo obviamente tengo 45 minutos, no me puedo dedicar a las 2, voy a dedicar solo a agua. Pero las 2 tienen mucha relación y, al contrario de lo que indica esta foto, hay que saber gestionarlas bien, ¿de acuerdo? No se trata simplemente de mezclar energía y agua de cualquier forma, como veis en la figura. Bien, vamos a ver, ¿de dónde sale el agua en la naturaleza? Yo me acuerdo que esta fue una pregunta que le hice a mi profesora de cuarto o de quinto de EGB, y la metí en un lío, ¿vale? La señora no sabía ni por dónde escaparse. Bien, el agua no sale de ningún sitio, el agua está, ¿vale? Y el agua, como todo en la naturaleza, está formando ciclos, de tal manera que la puedo tener en diferentes puntos dentro de la naturaleza. La puedo tener como sólido, la puedo tener como líquido, la puedo tener como gas. Pero en cualquier estado que yo la tenga, va a ir cambiando continuamente, ¿vale? Y yo voy a tener ese ciclo dentro de la naturaleza. Ocurre con todo. Era parecido al ejemplo que os había puesto antes con el carbono. Es un ciclo, ¿vale? La única forma de evitar cambio climático consistiría en coger carbono y volverlo a meter debajo de tierra donde estaba, ¿vale? Donde estaba el petróleo, para que no vuelva a salir, porque si no, el cambio climático no lo vamos a solucionar. Pues con el agua ocurre lo mismo. Ahora, dentro de toda esa cantidad de agua que hay, no toda el agua es útil para beber, porque resulta que el 97% de ese agua está en el mar, y está salada, y a ninguno nos gusta el agua salada. ¿Que la puedo potabilizar? Sí, paga, vale energía, ¿de acuerdo? Dentro del 3% restante, el 77% está congelada, y no nos gusta beber agua con cuchillo y tenedor, ¿de acuerdo? Con lo cual, tampoco es útil. Dentro de lo que le falta, la mayor parte es subterránea, y no siempre fácilmente accesible. Con lo cual, la cantidad de agua que tenemos de fácil acceso es poca. Esto para un país como el nuestro, en el que afortunadamente pues no atamos perros con longanizas, pero casi, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un buen nivel de vida, no genera mucho problema. Incluso me puedo permitir hacer una desaladora. No hay ningún problema, yo pago por tener agua de calidad a partir de agua salina. Pero en un país donde no hay dinero, esto sí es un problema, porque tengo que buscar las captaciones de agua que tengan calidad adecuada y que no me vayan a valer mucho dinero. Fijaros, este es el mapa de escasez del agua. Mirad toda la zona marroncita, entre la cual estamos. Países con falta de agua, ¿de acuerdo? Y esto es problemático. Cuando nos falta agua, tenemos un problema. Los países desarrollados, aunque nos falte agua, siempre vamos a tener otros medios. Los países en vías de desarrollo no necesariamente van a tener otros medios. Encima,
tenemos la capacidad de cargarnos la poca agua que tenemos. Pues porque cuando nosotros tenemos actividades industriales, actividades agrícolas o actividades de cualquier tipo, nosotros podemos difundir contaminantes. Y esos contaminantes acabarán en los lechos de agua superficial o en los lechos de agua subterránea. Y nos la pueden fastidiar. Nos pueden hacer que la calidad no sea suficiente como para ser bebida. Lo cual nos genera un problema serio. ¿Estamos todos? Bien. Además, yo tengo un problema. Y es cómo se gestiona el agua. ¿Cuánta agua necesitáis para vivir? ¿Cuánto creéis? ¿1 litro? ¿2 litros? 2 por lo menos. Un poquito más, yo creo. Un poquito más. Vamos a ver, para uso doméstico noble, ¿vale? Al menos 25 o 30 litros. Para uso doméstico normal, el que estáis consumiendo todos, 125 litros. Y por vuestra culpa, entre comillas, entendedme la culpa, ¿vale? Es decir, todos los usos que se deben al hecho de que nosotros existimos, 250 litros por persona y por día. Y eso que nos hemos contenido en los últimos años. Hemos llegado a 300 y pico litros por persona y por día. O sea, es la dotación de consumo de agua. Aunque no salgan las cuentas, creedme, esas son las cuentas. ¿Vale? Y en esos litros de agua está que por nuestra culpa, ¿vale? No solo está la bebida y la comida, ¿vale? Sino que hay la producción de energía, que consume agua, ¿vale? Está la producción industrial, que consume agua, y está la producción agrícola, que no la contado en los 250 litros, sino sería tremendamente superior, que también consume agua, ¿vale? Y esto hace que en países que haya carencia de agua, haya que buscar cualquier tipo de suministro de agua. Pongo el ejemplo de Singapur porque es paradigmático. En Singapur hay 4 tipos de agua. El agua de lluvia, ¿vale? El agua importada, la que compran a los vecinos, el agua desalada, y si vais, no compréis New Water, si tenéis un poquito de suspicacia, ¿vale? New Water es agua embotellada, pero ¿sabéis de dónde sale? Del agua residual tratada. La embotellan y la venden como New Water. ¿Estamos todos? Es completamente segura, ¿vale? Y es perfecta, o sea, no tiene ningún problema. Desde el punto de vista químico, es agua de buena calidad. Lo que pasa es que si uno sabe de dónde ha salido, pues puede tener cierta susceptibilidad. Bien, en España también tenemos una regulación, que se hizo en 2007, para utilizar aguas, para reutilizar aguas, ¿de acuerdo? Esa regulación no permite el agua directamente en consumo humano, aunque sí indirectamente, pero bueno, no directamente. ¿Estamos todos? Con lo cual, aquí podéis estar tranquilos. Pero si vais a Singapur y veis una botellita de ese tipo que ponga New Water, podéis hacer lo que queráis, pero por lo menos que sepáis lo que estáis haciendo. Bien, ahora, lo mismo que hay un ciclo del agua en la naturaleza, tengo un ciclo del agua urbana. Y el agua urbana yo la cojo de un medio natural y la tengo que procesar. Yo no puedo beber agua de un río directamente, o no debo, ¿vale? Porque me la estoy jugando. Ese agua la doy a mi población, la doy a la industria, y una vez que yo la he utilizado, la mando a una depuradora antes de volverla a verter al medio natural. ¿A que no sabéis de dónde cogen el agua en el pueblo de abajo? Justamente de aquí, ¿vale? Con lo cual os digo, directamente no, pero indirectamente nadie dice lo contrario. Estamos todos, otra cosa es que está diluida y que el río hace lo que tiene que hacer. ¿Estamos todos? Bien. Para tratar aguas, la tecnología es muy diversa, porque hay 3 tipos de agua básica para poder dar de consumo. Está el agua salina, que no la queremos utilizar, ¿vale? Esa es el agua de mar, perdonad. Está el agua de superficie y el agua de pozo, ¿de acuerdo? Y cada una de esas 3 tipos de aguas tiene un tipo de planta química completamente diferente, porque las características de esas aguas son completamente diferentes. Lo único que coinciden es que tienen una etapa de desinfección, que ahora veremos que es una etapa muy importante. Aquí también surge otro problema entre países ricos y países pobres. Los países ricos tenemos instalaciones sanitarias, tanto para potabilización como para residuales. Los pobres, no todos. Y ahí tenéis un mapa de a quienes les faltan. Lo verde oscuro es lo que está tranquilo, el resto, dudar.
Bien, y obviamente tiene que ver con el agua de calidad. Lo verde oscuro, bien. Lo amarillo, y lo rojo, mejor no beber. ¿Estamos todos? Con lo cual, pues ya estáis viendo que la distribución, desafortunadamente, no es buena. Bien, en algunas ocasiones nos pasamos de snobs, de sibaritas, porque aquí somos muy aficionados a estas botellitas, ¿vale? Y estas botellitas, pues nos creemos que tienen un agua con muchísima más calidad que el agua de grifo. Yo no soy químico analítico, solo manejo la química analítica como usuario, pero si queréis no volver a beber este agua, solo os recomiendo una cosa: ponerla un poquito al sol, después coger, pinchar en un cromatógrafo y medir la tos. Ya veréis qué sorpresa os vais a llevar, ¿vale? Y es mucho peor que lo que pueda tener cualquier agua de grifo. Con lo cual, y encima estáis pagando, pues fijaros, aquí os he metido una posverdad. Yo creía que eran un tercio de litro, 0,5 euros. Resulta que en la máquina lo acabo de mirar y es medio litro por 0,45 céntimos, pero bueno, no varía mucho, ¿vale? No varía mucho. El litro de agua de vuestra casa, los 1000 litros de agua de vuestra casa, como mucho, os valen a 2 euros, ¿vale? Y la calidad es igual o en algunas ocasiones incluso superior, ¿vale? En función de las vivencias de esta botella. Si esta botella la han tenido con su palé al sol durante cierto tiempo, y eso no lo vais a saber en la vida, cuidado, ¿vale? Por el tema de los talatos. Bueno, sigo un poquito. Obviamente el agua genera problemáticas y hay muchísimos países del mundo donde hay conflictos o potenciales conflictos causados por el agua. Ahí tenéis un montón de lugares. Y ese caso es particularmente doloroso en la zona africana. Además, pues el agua es un buen conocido medio de transporte de enfermedades. Muchísimas enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea, la sigela, la poliomielitis, la meningitis, la hepatitis, los diversos tipos de diarreas están ocasionadas pueden estar ocasionadas por microorganismos que se transportan por el agua. Cuando hay una catástrofe humanitaria, el problema fundamental, bueno, el problema grave es la catástrofe en sí misma, pero rápidamente el problema fundamental se convierte en la gestión del agua, ¿vale? Con lo cual, y precisamente por la aparición de todas estas enfermedades. Y aquí hay un tratamiento que es vital, que es desinfectar el agua, ¿vale? Bien, mediante la adición de cloro, mediante la radiación ultravioleta, mediante la adición de ozono, por la tecnología que queráis, pero hay que hacerlo, ¿vale? Porque si no tratamos ese agua, pues vamos a tener un problema relativamente serio. Y ahora os hago una pregunta. ¿Veis qué mala pinta tiene ese agua? ¿Os la querríais beber? Pues hay suministros en zonas rurales en África con peor calidad que esa. ¿De acuerdo? A mí cuando me lo comentaban la primera vez no me lo creía. ¿De acuerdo? Digo, nos estáis tomando el pelo. No, hay suministros que son bastante peor que eso. Y además, bueno, pues en todo influye muchos factores. Un factor son las condiciones climáticas, que si son duras en nuestro país, donde tenemos dinero, afortunadamente, en otros países se convierten en críticas. Otro factor que había comentado anteriormente son el problema de género, ¿vale? Un problema de género muy grave. El agua en las comunidades rurales de África es cosa de mujeres. Y esto es muy duro decirlo, pero el agua está asociada a la actividad doméstica. Y la que se tiene que encargar del suministro de agua de la casa es la mujer. Si no hay agua aquí, búscate la vida. Si está a 4 kilómetros, esas fotografías están sacadas de Google, pero son reales, ¿de acuerdo? Es decir, eso existe. O sea, búscate la vida y ves a por agua. Y, bueno, pues enfréntate a la conflictividad social que tengas, porque la hay, y además muy seria, ¿vale? Enfréntate a la calidad de ese agua, que a lo mejor no es la buena, a la forma de almacenamiento de ese agua, que no es la buena. Con esto que os quiero decir, que el problema agua ya no solo es un problema de una necesidad de consumo, se empieza a convertir en un problema social muy importante y un problema que lastra desarrollo de forma muy importante, generando, pues como tenéis ahí, conflictividad social. Y aquí ya viene pues la parte que yo le comentaba a Enar cuando empezamos a hablar de preparar
esta charla. Y es que pues yo tengo la suerte de participar en un proyecto europeo en el que estamos intentando poner un pequeño granito de arena en solucionar ese problema, es decir, en intentar dotar de agua de calidad en comunidades rurales, porque por ejemplo en Pretoria esto no es un problema, ni en Ciudad del Cabo, son ciudades como pueda ser Madrid o como pueda ser Ciudad Real, con todos sus servicios y con agua a lo mejor de mejor calidad que la que tengamos nosotros aquí, ¿vale? Sin embargo el problema es cuando te vas a una zona rural, a 200, 300 kilómetros del siguiente núcleo de población, en la que hay muchos condicionantes sociales. Ahí necesitas disponer de algún tipo de tecnología que sea barata, porque no la pueden pagar. Además, en Sudáfrica da la casualidad de que en su constitución ponen que el agua es gratis, hasta 25 litros por persona y por día. Es un derecho constitucional, ¿de acuerdo? Con lo cual, no le hagas pagar a nadie por sus 25 litros, independientemente de la calidad, ¿vale? Porque después esa es otra película, ¿vale? Que yo te vaya a dar 25 litros de agua con calidad, pero yo te tengo que dar hasta 25 litros por persona y por día. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un consorcio, que es lo que se llama Safe Water Africa, con algunas empresas y universidades europeas y con un montón de empresas y universidades de Mozambique y de Sudáfrica. Países que a pesar de que sean vecinos, son completamente diferentes, dos mundos, ¿vale? Es decir, uno se da cuenta de que no tienen nada absolutamente que ver. Y nuestro objetivo es generar esto, un container con placas solares, donde la placa solar es lo único que vale dinero, y digo que vale dinero porque esto también es un problema. Todo lo que valga dinero y se pueda vender se lo llevan, ¿vale? Y no es ninguna broma, ¿vale? Es lo primero que te dicen, es decir, oye, plástico del malo, que aguante, pero del malo, porque como se pueda vender, ¿vale? Pues alguien tiene necesidad. O sea, muchas veces no lo comprendemos, pero es que tiene necesidad de tener ese bien y para poder alimentar a su gente, pues llevárselo y vendérselo. Con lo cual, tiene que ser un sistema con paneles solares que proporcione, ¿vale? Nosotros el objetivo que nos fijamos era sistemas que pudiesen suministrar a 300 personas, ¿vale? Que es lo que es una aldea rural típica, durante días, ¿vale? Y bueno, pues la idea que nosotros tenemos es hacer una tecnología que una vez que la tengamos desarrollada, entre todos, se la queden ellos y produzcan ellos y ganen dinero ellos. ¿Por qué motivo? Pues porque si esa tecnología no va relacionada directamente con todo un proceso de búsqueda de empleabilidad de la gente, con todo un proceso de culturización de la gente en cuanto a lo que tienen en cuanto a las necesidades que tienen de calidad del agua, no vamos a ningún sitio y no va a triunfar. Y bueno, pues os cuento alguna cosita. Realmente a mí me sorprendió que yo tengo mi perfil es muy técnico y yo creía que el problema era meramente técnico. Y el problema tiene tres vertientes: la social, la técnica y la económica. En la parte social, lo primero que hay que buscar son fuentes de agua, que no las hay, que están todas contaminadas. ¿Por qué? Por granjas de animales, o porque está la depuradora cerca, o por lo que sea. Pero para nosotros poder simular agua de características similares a las que tienen ellos, tenemos que mezclar 20% de agua residual pura nuestra con 80% de agua de abastecimiento. Y aún así estamos peor, estamos con mejores características que el agua que tienen ellos. Esa foto que os he enseñado, ¿vale? Es una foto sacada de internet, no es mía ni mucho menos, ¿vale? Es muy característica de un agua típica de abastecimiento, que es lo que están metiendo muchas veces dentro de los cubos, ¿vale? La dejan sedimentar y lo que sale, con toda la problemática que pueda llegar a tener asociada. ¿Estamos todos? Y bueno, pues hay que buscar emplazamientos y hay que hacer educación, una parte de educación que es importantísima. Fijaros, pocos suministros de agua de alta calidad, una problemática completamente diferente a la europea. Es decir, yo hablo con un técnico de allí y saben lo mismo que sé yo, es decir, tienen la misma formación técnica. Sin embargo, el mundo es completamente diferente. Y hasta que uno entiende cómo es de diferente el mundo, pues no es capaz de ponerse en el pellejo de la gente de allí. Es decir, oye, mira, es que esto es lo que tengo, y con esto me tengo que valer, ¿vale? O sea, si no llegamos aquí, pues llegamos aquí, pero tenemos que hacerlo con estas características. ¿Qué más? Tiene mucha contaminación fecal. O sea, es una mezcla de, o sea, la mayor parte de los suministros de agua que tienen son mezcla de aguas residuales con aguas urbanas, o sea, con aguas de abastecimiento, y además muy contaminadas fecalmente. Y
Problemas de seguridad, todo lo susceptible de ser vendido, a pesar de que sea un bien para la comunidad, te lo van a mangar antes o después y te lo van a vender. Con lo cual, bueno, pues después de muchos, para buscar emplazamientos para testar la tecnología, nos ha costado casi un año, ¿vale? De hablar con comunidades rurales y de, bueno, no nos ha costado, les ha costado a la gente del proyecto que está involucrado en esos aspectos, para buscar 2 sitios en el que nos garantizasen que no se fueran a llevar la planta y que van a poner, que con una serie de beneficios van a poner todos los medios para poder emplear ese agua. Tema de educación y aprendizaje, importantísimo. Se tiene claro que las enfermedades que vienen por agua, pues vienen, mala suerte. Oye, que las puedes prevenir, que en vez de tener diarreas cada no sé cuántos días, puedes evitarlas, pero solo tienes que hacer esto. ¿Vale? Pues eso hay que educar, hay que fomentar el uso moderado y hay que hacer una actuación importante en igualdad, ¿de acuerdo? Aquí sí es muy importante la igualdad porque ya os digo que yo me dejó muy marcado el tema de la diferencia de género allí, ¿vale? Uno está acostumbrado, bueno, aquí ya afortunadamente pues se han hecho muchas actuaciones en los últimos años, ¿vale? Para cubrir brechas, pero cuando uno ve lo que se encuentra por allí, la verdad es que te llama muchísimo la atención y te deja un poco, a mí, impresionado, ¿vale? Bueno, pues eso es la parte social. La parte tecnológica tiene que ser algo que no cante, que no llame la atención, ¿vale? Y tiene que ser algo que sea efectivo. Y en ello estamos, ¿vale? Porque nuestro compromiso es hacer un prototipo con tecnologías convencionales, una planta alternativa, que aunque no tenga tecnologías convencionales, no llame la atención, y 2 plantas de demostración en los emplazamientos que os hemos comentado anteriormente. Y bueno, pues hemos estudiado un montón de posibles alternativas, y bueno, pues tenemos nosotros, la base es un sistema muy pequeñito de generación de oxidantes por vía electrolítica, ¿de acuerdo? O sea, simplemente electrolizamos agua, generamos ozono, hipoclorito y pequeñas cantidades de oxidante en algo que es así, muy pequeñito, ¿vale? Para que no llame la atención. Esas son las celdas que estamos utilizando, que tenéis generación de ozono. Y bueno, el sistema es muy eficiente, es decir, puede eliminar 4 unidades logarítmicas de contaminación fecal muy fácilmente, sin prácticamente ningún problema. Estos son del prototipo que se está construyendo en el campus de Pretoria para testar la tecnología, son algunas fotos, eso tampoco me pasó mucho de tiempo, que veis con distintos tipos de tecnología. Esto es un prototipo para testar toda la tecnología con las características de allí. Aquí en Ciudad Real estamos montando esta columna que veis, que es una columna de pretratamiento, que tiene integrado un sistema de coagulación, un sistema de decantación y de filtración en una simple columna de PVC, para que no valga dinero, ¿de acuerdo? Es decir, esto se puede construir, es un tratamiento completo y para 300 personas se puede construir por unos 300 euros aproximadamente, que es un dinero y además no es llamativo, es decir, no, aunque se lleven el material no lo van a vender, o sea, porque lo pueden utilizar para jugar pero no vale para otra cosa. Y bueno, pues el sistema consigue también 4 logaritmos de reducción, 4 unidades logarítmicas de reducción de contaminación fecal. Y bueno, pues ya la parte de aproximación económica es que todo esto no va a funcionar si no se lo creen. Y si no se lo creen significa si no les da puestos de trabajo. Aunque cobre poco dinero, pero al operario que esté en la planta, a las empresas que vayan a sacar dinero, es decir, esto tiene que mover dinero, ¿vale? Y tiene que generar valor añadido para empresas de allí. O sea, a nosotros esto no nos va a conducir a ganar dinero en esos países, pero a ellos sí les puede activar toda su cadena de valor. También nos permite involucrar a las comunidades, generar nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Es una tarea muy complicada, yo no lo sabíamos, yo cuando, ya os digo, tengo un perfil más técnico y a mí me sorprendió muchísimo cuando hablaban psicólogos, cuando hablaba la gente de cómo meterse, porque te llama la atención, dices, oye, mira, si les estamos haciendo algo que les va a solucionar la vida, no se trata de eso, o sea, se trata de que además se lo crean y no es tan fácil. Y bueno, pues generar valor añadido, necesidad de involucrar a las comunidades y que permitan expansión a otras comunidades de otros sitios donde están peor, Centro de África están peor que en Sudáfrica, y a otros sitios, a otros lugares del mundo donde tengan esta problemática.
Esta figura me gusta mucho. Dice, si no sabes cómo usarlos, nunca tendrás suficientes recursos. Sí, puedes tener muchas escaleras, pero como no las pongas bien, no vas a ver lo que hay detrás del muro. Y bueno, pues conclusiones, antes de dar paso a mi compañera. Medio ambiente y desarrollo van íntimamente ligados, siempre, ¿vale? El kit que los liga es el dinero, desgraciadamente, ¿de acuerdo? El mundo se ve de forma muy diferente, estés donde estés. Esto también es una cosa muy importante, una buena lección. Y el trabajo, los proyectos en países con otra visión del mundo, pues te hacen ver las cosas de otra forma muy diferente. Pues nada, muchísimas gracias y ya pues dar paso a mi compañera Florentina Villanueva, que os va a seguir con la charla, pero en la parte ya de aires. Muchísimas gracias a todos. Gracias.